Tenga usted muy buena tarde. Es un placer verdaderamente darle la bienvenida a su segmento Gotitas de Miel, por supuesto en Vea Canal. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y como siempre este tiempo promete ser un tiempo de deleite en el estudio de la palabra. Y yo quiero comenzar con usted el día de hoy haciendo una lectura de la carta de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Esta está en el capítulo 2 de tal epístola en el verso 15 y dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es que hoy nos vamos a enfocar precisamente en con bastantes minutos de este programa, justamente al tema de la información y de la desinformación. Déjeme comentarle que los acontecimientos que hemos visto estos últimos días verdaderamente son asombrosos. Déjeme contarle algo de mi propia historia. Y es que, ¿sabe usted que cuando yo comencé a estudiar Biblia hace ya bastantes años, que no le quiero decir cuántos, pero son bastantes, pensaba yo, siendo muy jovencita, que mis ojos no verían lo que estamos viendo ahora. Y recuerdo que el primer libro que estudié fue ni más ni menos que el libro del profeta Daniel, del cual ya vamos a hablar dentro de un momento. Y recuerdo que cuando hacíamos los listados y cuando íbamos descubriendo las palabras y cuando veíamos los acontecimientos que en ese libro apuntaban al tiempo previo de la venida de nuestro Mesías, yo pensaba que a lo mejor no iba a verlos. Pero ¿sabe cuál fue mi oración por muchísimo tiempo? Mi oración fue que sí, a Dios le placía tenerme sobre la tierra en ese momento, que fuese yo capaz de poder entender los acontecimientos que se estaban realizando. Y pues déjeme decirle que más ha sido mi asombro y por supuesto la gratitud en el corazón, porque nos hemos maravillado con usted en estos cortos segmentos semana tras semana y pues también, claro, con mis alumnos muy amados en los grupos que tengo, y hemos ido descubriendo cómo efectivamente todo lo que está en la Biblia, en este hermoso, santo, verdadero libro, pues se ha ido cumpliendo frente a nuestros ojos. Y el día de hoy yo quiero platicar con usted acerca de un breve resumen de lo que hemos visto en la guerra, pero además, como le decía al principio de esta edición, hacer un énfasis importante en la cuestión de la información y el manejo de la verdad y el manejo de lo que nosotros podríamos decir el manejo de la realidad. Antes de eso, hágame usted favor y acompáñeme al libro de Nehemías y por aquí vamos a comenzar en el capítulo 8, verso 17. Y vea usted qué ad hoc nos queda para los eventos últimos que hemos estado viendo. Y dice así: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo, y mire usted, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Inmediatamente después, verso 18, leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. ¿Por qué estamos leyendo esto? Pues déjeme ahondar un poco más en el tema, y es que efectivamente
lo que hemos visto, la coincidencia de las festividades de Santa Convocación con los eventos que hemos llamado los eventos previos al fin, de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia, casan de una manera asombrosa. Déjenme primeramente recordar que el patriarca Abraham, de acuerdo al calendario civil bíblico, nació en el año 1948 a partir del sexto día de la creación. Pero además, Dios le dijo a los 75 años, Lej Leja, esto quiere decir, vete de tu tierra y de tu parentela. Y fue así. Déjeme, por favor, antes hacer un paréntesis y saludar a mi muy amada, estimada, querida amiga, mi apreciada pastora Claudita de Ovalle. Te mando un abrazo con todo mi cariño, mi estima y mi admiración para ti. También déjeme, por favor, saludar a nuestro hermano Leonardo Sarabia, que siempre muy fielmente está con nosotros en cada transmisión. Y continuamos entonces viendo estas cosas verdaderamente maravillosas y sorprendentes de la palabra. Y yo le decía que entonces el patriarca Abraham nació en el año 1948 de la cuenta del calendario civil bíblico. Dios le dice a los 75 años, Lej Leja, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Pues fíjese usted que marca el año 2023 de acuerdo al calendario civil. Así que si empalmamos el calendario civil con el calendario gregoriano, pues entonces descubrimos que justamente Israel nació como nación, como estado reconocido por el Concierto de las Naciones de la Tierra en el año justamente 1948. Y recordarán mis alumnos que en el 2022 del calendario gregoriano, en una clase yo les dije, estamos apercibidos, sabemos que algo sucederá en el 2023. ¿Y sabe usted? Efectivamente, el 7 de octubre fue la barbarie de la cual hemos estado platicando. Justamente, y de aquí sale la cuenta de el texto de Nehemías 8:17. Se estaba celebrando, de acuerdo al rito, dice la palabra, de acuerdo al libro de Levítico capítulo 23, la festividad de Sucot, de Cabañas, aquella que recuerda el cuidado de Dios sobre el pueblo de Israel, aquella que rememora el pueblo de Israel viviendo en el desierto precisamente en Ohanim. Esto quiere decir en cabañas, en tiendas. Y por eso los sabios, tal y como usted y yo lo estudiamos, hemos visto que en un sentido superior, espiritual, estas sucas o este Sukkot se refiere a las 7 nubes de gloria. Déjeme además atar con lo que ya vamos a ver en breve, que escribió el apóstol Pablo, refiriéndose a esos tiempos en los cuales nos encontremos con nuestro Mesías. Y efectivamente, las nubes de gloria son exactamente las mismas que menciona el apóstol Pablo con las que se mencionan en el Antiguo Testamento. Esto habla del cuidado de Dios sobre su pueblo. Así que, en esta festividad en donde se rememora el futuro, déjeme decirle que, tal y como lo hemos estudiado, son 7 días de acuerdo al mandamiento, más uno que se incluye dentro de sí en la festividad de Sukkot, pero es ella por sí misma una fiesta que nos habla de un significado profético. Y es que el 7º día de la festividad de Sukkot o de Cabañas recibe un nombre particular. El último día de la festividad se llama Hoshana Rabbah o el Gran Sálvanos, pero además también recibe el nombre de Milhemet Gog y Magog, tal y como usted lo oye. Milhemet Gog y Magog quiere decir la guerra de Gog y Magog. Y se termina ahí con el 7º día la festividad de Sukkot.
Déjeme además decirle que es la fiesta por excelencia, la fiesta del gozo, la fiesta de la luz, la fiesta del agua, la fiesta del vino. Pero terminándose en el 7º día de Sukkot con estos dos nombres que llaman poderosamente la atención, da inicio, de acuerdo al texto de Levítico 23, el 8º día. En hebreo, y de acuerdo al texto bíblico, esta festividad recibe el nombre de Shmini Atzeret, u 8º día. Pero sabemos que el número 8 tiene una relación directa con el reinicio, con lo espiritual. Está sobre lo natural, que está marcado por el número 7. Es decir, lo que en esta tierra, en esta naturaleza, podemos conectar como plenitud, marca el número 7. Por tanto, el número 8, que está sobre lo natural, nos habla del reino espiritual que toca eventualmente el reino natural. Es así como, vea usted, que si podemos aprender de estas festividades, por supuesto, son una sombra de lo que está anunciado en la Biblia, de tal cuenta que no podemos estudiar el libro de Apocalipsis si no primeramente estudiamos las fiestas de Santa Convocación. Pero vea usted los sucesos. Resulta ser que en el 2023, justamente en la festividad de Yom HaKippurim, o el Día del Perdón, se contaban 50 años de la guerra con dicho nombre. Así que vemos cómo las tinieblas también replican el mandamiento de Dios, por supuesto, del lado de la oscuridad. Pero es así como entonces el 7 de octubre, ese día fatídico de la masacre al pueblo de Israel, de cómo se llevaron cautivos a todos aquellos rehenes que, pues, gracias a Dios, ahora están en casa. Déjeme decirle que eso sucedió precisamente el día de la festividad de Shmini Atzeret, o el 8º día, es decir, el día siguiente a la festividad de Sukkot. Y no es una coincidencia que 2 años exactamente después hayan sido retornados a su casa en la festividad de Sukkot, un día cayendo el sol para entrar al 7º día, es decir, el día llamado la guerra de Gog y Magog, o el gran sálvanos ahora, estos rehenes hayan sido vueltos a casa. Esto es muy importante porque nos habla de señales proféticas, por supuesto. Pero como empezamos su programa hablando de procura entrar delante de la presencia del Señor utilizando la palabra, o más bien, procura entrar delante de la presencia del Señor como un siervo capaz, como un siervo exacto, un siervo verdadero que utiliza como debe ser adecuadamente la palabra del Señor. En su segmento que ya, déjeme contarle que estamos muy agradecidos con el Señor. Llevamos prácticamente 9 años al aire y usted nos ha hecho el favor de acompañarnos en muchos de ellos. Hemos sido muy cautelosos y por supuesto que en el afán de no ser amarillistas y como dice la palabra, que el nombre de Dios no sea blasfemado por causa nuestra, jamás hemos dado una fecha o un tiempo señalado de acuerdo a nuestra propia apreciación. Pero es evidente que en su programa hemos ido caminando de acuerdo a la sabiduría bíblica y, por supuesto, lo que está escrito en el texto que es la verdad, y además hemos ido ampliando nuestro panorama, entendiendo qué es lo que dicen los sabios al respecto. Déjeme contarle que el Midrash, o la explicación rabínica que se dio hace muchísimos años, es decir, se anotó en el primer siglo, de acuerdo a la era común, explica lo siguiente. Si bien es cierto que el concierto de naciones está marcada en el capítulo 10 del libro de Génesis, y ahí se especifica que son 70 las naciones que forman el conglomerado de este globo terráqueo. Los sabios han explicado que en los tiempos del fin serán 70 naciones multiplicadas por 2, es decir, 140 naciones.
Y es verdaderamente impactante saber que 140 naciones son aquellas que contribuyeron con tropas y fuerzas especiales con la ONU en estos últimos tiempos. Es así como vemos que el mundo se ha alzado en contra de Israel en un completo antisemitismo. Así que es verdaderamente impresionante ver cómo absolutamente todo va casando. Pero además, déjeme contarle que la guerra, de acuerdo a la concepción de la teología hebrea, que coincide por supuesto con la cristiana, o debiese decir al revés, la cristiana que está cimentada en la hebrea, ambos entendemos que la guerra terminará con Jesucristo regresando a Jerusalén. Por supuesto, ellos solo hablan de que Dios descenderá en el Monte de los Olivos, y me estoy refiriendo al texto de Zacarías 14, 3 y 4. Y lo que sucederá es que el valle se partirá en dos y entonces el Señor podrá entrar a la santa ciudad por la puerta, la dorada, que ahora está sellada. Y efectivamente nosotros sabemos que así será, porque la Biblia lo dice. Pero si nos vamos al texto de Mateo 24, encontramos ahí señales del fin. ¿Cuáles son las señales del fin y de tu venida?, dice el Señor. Pues déjeme contarle que la palabra se contesta por ella misma. El Señor Jesucristo les explicó que así como en los días de Noé. Y recordará usted que en este su segmento, en ese momento, hace 2 años, justamente para la parashá de Noaj, que coincidió exactamente con la semana siguiente, parashá quiere decir porción de estudio semanal del Pentateuco. Y la porción que correspondía justamente a la porción de Noé, se leyó exactamente la semana siguiente de este terrible, fatídico 7 de octubre. ¿Qué decía Jesucristo? Justamente que así como en los días de Noé. Pero es que además, si nosotros nos vamos a buscar el texto del libro de Génesis, en el capítulo 6, ni más ni menos que se relata, véngase conmigo, vamos a hacerlo, y dice de la siguiente manera. Dice así. Estoy comenzando en el capítulo 6 del libro de Génesis, en el verso 9, y dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Es importante decir que Noé es una figura de nuestro Mesías, que el arca que él hizo con sus manos para resguardar la vida propia y la de su familia, 8 en total, para que usted vea cómo casan los reinicios, porque efectivamente el arca encalló un tiempo después, Noé salió a tierra seca y su pueblo. De ahí, o digo su familia, y de ahí surgió el pueblo de Israel, de los semitas. Pero es importante entender que esto marca, justamente como lo dice la tradición, como lo explica la Biblia, a partir del día 8, el día de los reinicios, tal cual vemos ahora. Podríamos decir que Noé también vivió con el favor y el cuidado del Señor dentro de un arca. Y esto tiene una relación lingüística con la fiesta justamente de Yom HaKippurim. La cesta que fue calafateada para que Moisés pudiese librar su vida y ser encontrada por la hija de Faraón, también tiene una relación directa con Yom HaKippurim, con este revestimiento, esta calafateada, de la misma manera que sucedió con el arca, porque Dios tiene absoluto cuidado. Y déjeme contarle que además es verdaderamente maravilloso estudiar las medidas del arca y encontrar que en todas, gracias a la gematria, podemos encontrar el nombre de Mashiach, de Jesucristo. Un abrazo fuerte,
mi querida María Marta. Qué alegre verte por aquí. Igualmente la bienvenida para Hernández Cáceres Juan. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Y prosigo contándole que todas las medidas y toda la explicación de las cualidades y calidades del arca, por supuesto, hacen un link maravilloso, una relación hermosa con nuestro Mesías. Así que estamos hablando precisamente de lo mismo. El Señor en estos tiempos malos cuida a su iglesia. Pero continuemos, por favor. Y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La palabra para violencia sabemos que es jamás. Así que podríamos entonces leer de la siguiente manera. Y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de jamás. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de jamás a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y podemos empalmar muchísimos textos que usted y yo a lo largo de estos 2 años hemos estudiado a profundidad. Nos hemos ido al Salmo 83, hemos visto pasajes de Ezequiel, de Zacarías, hemos ido al Salmo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vea usted cómo confluye la palabra en un mismo mensaje. Y sí, efectivamente podemos ver que Dios siempre ha prometido guardar al pueblo de Israel y guardar a su iglesia que ha sido injertada en ese mismo olivo. Por supuesto, la persecución es, pues en América, por misericordia de Dios, aún no vemos lo que se está viendo al norte de Sudáfrica, por ejemplo, lo que se está viendo en todos los países del Oriente, en todo lugar donde impera la costumbre islámica. Déjeme contarle que hay tremenda represión para los cristianos, hay persecución y muerte. Y justamente de eso a lo mejor y podremos hablar la próxima semana, porque vemos un doble ánimo, vemos una doble moral en las naciones de la tierra. Recuérdese usted que le hablé de 140 naciones que se han levantado en contra de Israel, a favor, por supuesto, de todos los vetos y de todas las barbaridades que la ONU ha dicho y hecho en contra de la nación del pueblo de Israel. Así que no es casualidad, como le decía, que los rehenes hayan sido devueltos justamente a la caída del sol para entrar en ese 7º día de la festividad de Sukkot, en donde, de acuerdo a texto bíblico, se hará un juicio a las naciones. Y es que es precisamente en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, en donde encontramos ese juicio. Y el Señor pone a los cabritos a su izquierda y a las ovejitas a la derecha. Esto nos habla del juicio para las naciones, los que estuvieron a favor y los que estuvieron en contra de su pueblo santo. Me dicen algunos y me han escrito si Israel es o no es el mismo pueblo de la Biblia. Y yo le pregunto a usted, si no fuera Israel el pueblo de la Biblia, ¿a qué otro pueblo usted llamaría Israel, el Israel bíblico? Alguien contestó, no, lo que sucede es que Israel dejó de existir hace mucho tiempo. Y yo le quiero a usted leer el texto que se encuentra en el capítulo 12 del libro de Génesis. Y dice de la siguiente manera, es Dios hablando. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré,
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendecirás a los que te bendeciré, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, alguien me podría decir, sí, pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Así que, para contestar esa pregunta, vámonos por favor al texto de la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 13. Dice de la siguiente manera: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y luego vea el 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas inmutables por las cuales Dios no miente: la descendencia y la tierra. Vea usted lo que estamos hablando. Y dice que, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo para que evidenciásemos, y le vuelvo a repetir acá, juró por sí mismo. Y dice, vamos a ver, que para que no haya controversia, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es decir, Dios nos está diciendo que no se va a hacer para atrás, que se va a cumplir, jurando por su propia naturaleza. Vea usted lo que esto quiere decir. Así que cuando nosotros infortunadamente decimos o desafortunadamente decimos que Israel no es el pueblo de la Biblia, que Israel ya se exterminó, ¿sabe qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios no es Dios o que Dios miente. Al caso, estaríamos diciendo que Dios no es perfecto, por tanto dejaría de ser Dios, y que su palabra es una mentira que cambia. Vea usted qué serio es no saber hablar con la verdad fundamentada en la palabra. Esto se llama herejía. Esto puede llegar incluso a la apostasía, que hoy es tan común. Esto, déjeme contarle que es una doctrina de demonios. Por tanto, hacemos bien en investigar lo que la palabra dice. Y de ahí deriva entonces, muy rápidamente, otro tema del cual le quiero hablar, y es la manipulación de la realidad. Me gusta mucho seguir al doctor Gil White, se lo recomiendo a usted, porque es un historiador y además es antropólogo con doctorados y altísimo conocimiento en toda la situación del Medio Oriente. Así que nos conviene una buena dosis de historia para comprender y entender qué es lo que la Biblia dice al respecto. Pero déjeme decirle que cuando nosotros nos ubicamos en lo que dice la palabra de Dios y vemos cómo el pueblo de Israel sigue siendo y Dios lo sigue manteniendo, vemos evidentemente que la palabra de Dios es sí y es amén, lo confirmamos. Vea usted que vinieron los asirios en contra del pueblo de Israel y el pueblo de Israel permanece, los asirios ya no. Los filisteos fueron acérrimos enemigos y déjenme contarle que no queda ni uno solo sobre la faz de la tierra, mas el pueblo de Israel permanece. Vinieron entonces los babilonios y la historia fue exactamente la misma. Luego el imperio medo-persa, que ahora el imperio persa, déjeme contarle que es lo que se conoce como Irán, pero de eso ya hemos platicado. Luego el imperio griego, que ya no corresponde
los griegos de ahora sí no corresponden a los griegos bíblicos. Y así podemos continuar con el Imperio Otomano, bueno, en fin, hemos visto la Segunda Guerra Mundial en contra de los judíos y yo le puedo dar una serie de pueblos y de catástrofes que se han venido en contra, y digo catástrofes por no mencionar nombres, de los cuales usted seguramente, si sigue las noticias, se habrá podido dar cuenta de algunos dirigentes políticos, líderes de algunas naciones que quedaron en completo ridículo en día recién pasado en aquella firma de paz justamente en Egipto. Así que podemos ver que pueblos van, pueblos vienen, pero el pueblo de Israel permanece. ¿Será gracias a la promesa que hemos leído? Por supuesto que sí, que no le quepa la menor duda. Que si el pueblo de Israel es un pueblo que honra a Dios con lo que hace, déjeme contarle que no es a nosotros a quienes nos corresponde juzgar tal hecho. Dios tiene escrito acá cuáles son los planes de bien para su pueblo. Y eso, por supuesto, incluye el llamado al arrepentimiento, incluye el llamado del regreso a casa. Así que el tiempo se nos ha pasado y la semana entrante estaremos platicando acerca, muy probablemente, de cómo se han ido cumpliendo las profecías una a una hasta llegar casi a las puertas de lo que los judíos llaman el tiempo del Mesías. Por mi parte, ha sido un gusto compartir con usted. Que el Señor le bendiga, le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Lo espero la próxima semana, misma hora, mismo canal. Por supuesto, vea canal. Muchas bendiciones.